Hola, ¿qué tal muchachos? El día de hoy vamos a empezar a hablar de un tema bastante sencillo, bastante práctico, qué es una constante, qué es una variable y qué es una hipótesis. Trataré de explicarlo de la manera más sencilla. Realmente hay millones de formas de explicarlo, en donde van a ver que hay millones de tipos de variables, millones de tipos de constantes, millones de tipos de hipótesis. Para psicología lo vamos a hacer un poco más sencillo para que ustedes me puedan hacer un planteamiento respecto a su investigación que han estado haciendo. Y como podrán ver, fue un poco complicado hacer toda la recopilación de trabajos y de leerlos. Entonces lo que vamos a hacer es que para segundo parcial les cuento esta primera investigación. Para segundo parcial les cuento las correcciones que le hagan de lo que les pida. Más aparte me van a entregar cuál es su constante, cuáles son sus variables y cuál es su hipótesis, ¿vale? Lo voy a explicar de manera sencilla para que no sea complicado para ustedes. Este es el tema que va a venir en su examen. Realmente el tercer parcial es muy sencillo, porque pues finalmente es este tema, ¿no? ¿Qué es una constante? Bueno, podríamos pensarlo y plantearlo desde este tema de lo que no va a cambiar. Esto quiere decir que la constante va a ser la problemática que hayas elegido. Esta es la población que no va a cambiar. Por ejemplo, si tú elegiste la violencia de género como violencia de parte de hombres hacia mujeres, tu constante va a ser esa, los hombres que ejercen violencia sobre las mujeres. Si, por ejemplo, son mujeres que ejercen violencia sobre los hombres, ya te saliste de tu constante, porque tu constante era hombres violentando a mujeres. Por ejemplo, tu constante van a ser los problemas alimenticios. Si de repente metes problemas de desempeño sexual, entonces te saliste de tu constante. La constante es la problemática, el hecho, el fenómeno a observar que no va a cambiar. Este es el que quieres observar, ¿vale? Este es tu fenómeno que no va a cambiar, ¿vale? Por otro lado, tenemos las variables, lo que sí puede cambiar, ¿no? Lo que puede variar. ¿Qué tipos de variables vamos a tener? Independientes y variables dependientes. Las variables independientes las vamos a conocer como las causas de tu constante. ¿Cuáles son las posibles causas de, por ejemplo, la anorexia? Entonces, todas estas son variables que van a poder ser independientes, no tienen digamos, eh, una condición para hacer, ¿no? Digamos, es la causa última de la problemática. ¿Cuáles son las causas de tu problemática? Se van a conocer como variables independientes. Y por otro lado, tienes tus variables dependientes, las que sí van a depender de esta, que van a ser las consecuencias. Dependiendo la causa que genere tu problemática, la problemática va a tener esta consecuencia. Por ejemplo, digamos, este, tenemos como causas de la bulimia como variables independientes, problemas respecto a la adaptación con el cuerpo, problemas con la adaptación a un cuerpo sexuado, problemas con la relación parental, problemas con el tema de la autoestima, shalala, shalala, son causas independientes. ¿Cuáles son las variables dependientes? De repente que ante la anorexia se tenga menorrea, se tenga desnutrición, se tenga dificultades para digerir alimentos, que se tenga intentos suicidas, que se tengan shalala, shalala, millones de consecuencias por tener este problema, esta constante. Podríamos pensarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, constante le vamos a hablar como si fuera de, ¿no? Vamos a hablar de la causa, vamos a hablar, constante va a ser igual a B, variable independiente va a ser igual a A, y la variable dependiente va a ser igual a C, ¿no? Entonces digamos, A va a producir B
que específicamente de cuál sea A va a producir a C, ¿vale? Entonces, bajo esta idea, ¿no? De esta es la causa que genera esta problemática y que tiene esta consecuencia en específico, nosotros vamos a poder hablar de hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Entonces, la hipótesis es poder establecer la relación entre déjenme, se me abrió una ventana aquí. Listo. Nosotros vamos a tener que entonces una hipótesis es poder establecer esta relación, que a esta variable independiente corresponde esta variable dependiente, ¿no? Establecer relación entre variable independiente y variable dependiente. ¿Qué es lo que va a suceder? Yo voy a decir, a causa de una mala adaptación a las capacidades del cuerpo, se va a producir una anorexia que va a tener como resultado una desrealización del cuerpo. Eso quiere decir que la persona se va a sentir más gorda de lo que está, ¿no? Entonces, digamos, esa es una hipótesis, es decir, como hay una mala adaptación a las capacidades corporales, por la variable que ustedes quieran, va a producir una anorexia. Esta anorexia producida por esto específicamente va a tener como consecuencia una desrealización del cuerpo. Entonces, eso es hacer una hipótesis, establecer qué variable independiente va con qué variable dependiente. Para esto, vale la pena que ustedes busquen todas las posibles causas que se les puedan ocurrir y que digan los textos del problema que tú dices y cuáles son todas las consecuencias que pueden generar esta problemática en la vida del ser humano. Para esto, importante, saber la diferencia entre causa y consecuencia, ¿vale? Básico de razonamiento, de investigación, ¿vale? Causa lo que lo origina, consecuencia lo que produce. No es lo mismo. Hay que tener pensamiento ordenado para poder plantear esto. Las hipótesis, a su vez, pueden ser verdaderas, falsas o nulas. ¿Cómo vamos a saber si es verdadera, falsa o nula? Haciendo la experimentación para comprobar la hipótesis. ¿Cómo se hace eso? En psicología, a partir de la estadística. De 120 casos que analicé que tenían esta variable independiente específicamente y presentaban esta misma problemática, por ende, tenían esta misma consecuencia. De 120 que yo les apliqué, 115 coincidió que sí, efectivamente se presentaban. Entonces podemos decir que es una hipótesis verdadera. Si de repente de 120 nada más lo presentaron 10 personas, ¿no? Entonces podemos decir que es una hipótesis nula, porque puede ser que no tenga nada que ver con esto. Y de 120 que yo le apliqué, ninguno cayó en relación, entonces es una hipótesis falsa. Eso lo vamos a aprender a hacer en el próximo periodo. Cómo comprobar hipótesis a partir de diseños experimentales. Esto quiere decir que te voy a enseñar a hacer tu instrumento de medición, cómo se hace para hacer estas experimentaciones en psicología y poder comprobar si efectivamente tu hipótesis dependiente justamente embonaba con tu hipótesis dependiente respecto a la problemática que hayas elegido. Lo que me vas a entregar va a ser la definición tal cual de tu constante, o sea, cuál es el problema específicamente que tú quieres estudiar. Vas a presentarme la cantidad de variables independientes que hayas encontrado, la cantidad de variables dependientes que hayas encontrado y vas a tratar de establecer una hipótesis, elegir una variable independiente, una variable dependiente y redactar tu hipótesis. Por ejemplo, ¿no? La bulimia que se causa por una mala adaptación corporal, por una deficiente forma de identificación con las figuras femeninas y masculinas, genera fuertes distorsiones
en la percepción corporal. Por ejemplo, ¿no? Eso es redactar una hipótesis. Algo que tú estás estableciendo relación, pero de momento no podemos decir que es una verdad, sino más bien es una verdad que se va a demostrar. Puede ser una afirmación que creíamos que era verdad, pero resulta ser que no. Incluso teniendo ese tipo de afirmaciones, nosotros podemos redactar información inclusive siendo falsa. Podemos decir, no se comprobó relación alguna. Entonces, esta hipótesis es falsa, ¿vale? Entonces, eso es posible también. Hasta aquí me van a entregar. Esto va a venir en su examen. De todas maneras, les voy a dejar más lectura de respecto a variables, a hipótesis y a constantes de un libro de experimentación. Les voy a dejar el capítulo para que les ayude a estudiar para su examen. Cualquier duda, estamos en contacto, muchachos.